Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida en estudios al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, asambleísta Fernando Villavicencio. En este primer año de administración del gobierno hay nuevos procesos que han sido presentados en la Fiscalía y que sigue tramitando, porque esta ha sido una acción permanente de la Comisión de Fiscalización. Quisiera empezar con el último tema de Jorge Glass. ¿Qué va a pasar con esas revelaciones que se han puesto en escena y que lo único que uno de los denunciantes, quien filmara, el señor José Luis Cortázar, lo único que ha atinado a decir es, han descontextualizado, no está completo el video, lo que no ha hecho es negar esos testimonios, decir, no es Jorge Glass, no soy yo, esto no es verdad, esto es forjado, eso no se ha dicho. Se admite, lo que se dice es que no está el video completo. ¿Cómo será el video completo? Bienvenido a Fernando Villavicencio, buen día. Buen día, Miguel. Permítame saludar a la audiencia en este bicentenario que caminamos buscando república y no la encontramos. Más allá de los discursos, de los festejos, de una supuesta independencia, la realidad es que no tenemos república y a veces vemos cómo se nos va cualquier posibilidad de un Estado que represente los intereses de la sociedad, que levante banderas de democracia y de libertad, y mucho menos ahora que podemos hablar de un Estado secuestrado por grupos mafiosos, delincuencias de todo tipo, sin duda una delincuencia política que no quiere soltar el Estado, que no quiere ser investigada, que no quiere escapar de este Estado, que quiere seguir controlándolo. Esta delincuencia política que sin duda tiene ramificaciones con otros tipos de delincuencias como el narcotráfico, las bandas dedicadas a cobrar sobornos y otros, y los niveles de violencia insostenibles que pretenden poner de rodillas, si no lo tienen ya, al Estado y a la sociedad ecuatoriana. Así no podemos hablar y festejar de la existencia de una república, Miguel. Esto es una ficción y hay que ser sinceros. Y como yo vengo alertando, es hora de que la sociedad civil, los ciudadanos, si el Estado es incapaz de hacerlo, seamos nosotros quienes nos defendamos. Y tenemos que hacerlo, porque están en juego nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, de nuestros hijos, y esa es una responsabilidad de esta generación. Nosotros no podemos caer en ese nivel sin nombre de cobardía, de pretender dejar esta tarea de luchar contra el crimen organizado para nuestros hijos, porque a lo mejor sea demasiado tarde. Y seríamos terriblemente irresponsables, Miguel, de no pelear ahora. Y les invito a todos los ciudadanos, políticos o no políticos, esta tarea es nuestra, de luchar contra el crimen organizado. Por eso he sido de los primeros asambleístas que ha levantado la voz y ha condenado la inercia, la inacción de la Asamblea Nacional, que tiene un año debatiendo una ley de uso progresivo, ahora llaman legítimo de la fuerza. Yo sé que con leyes no se hace mucho, pero esta ley le va a permitir al Estado y a la fuerza pública actuar con mayor decisión en contra del crimen organizado. Esto de entrada, si me permite, y respecto al planteamiento, o lo más reciente, en esta lucha contra la corrupción, quisiera anunciar que el día de mañana, lo pensaba hacer hoy, pero hoy vamos a tener este evento en la Asamblea Nacional. El día de mañana, a primera hora, estaré presentando en la Fiscalía General del Estado una denuncia incorporando el video completo revelado por el colega periodista Arturo Torres, el material que él ha publicado sobre esta reunión del 5 de febrero del año 2014 entre el ex vicepresidente sentenciado Jorge Glass y el ex director nacional de hidrocarburos José Luis Cortázar. Este video, más allá de lo que significa una reunión en la que de forma clandestina, reservada, altas autoridades del poder intentan y revelan manipulación de las leyes para beneficiar a grupos y a empresas. Más allá de esto, lo que está es una trama enorme de corrupción que yo lo he revelado en varios reportajes desde el año 2016 e incluso presenté a la Contraloría General del Estado el año 2017 una solicitud de examen especial.
Ustedes van a ver el día de mañana en los documentos que vamos a entregar a la Fiscal General del Estado y al Contralor General del Estado. Son centenares de documentos respecto a la firma de los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento para los campos petroleros más grandes, llamados joyas de la corona. En primer lugar, Shushufindi y el campo Libertador. De esos dos campos es justamente que habla en el video Jorge Glass con José Luis Cortázar y le dice que no hay que dejar nada por escrito, y además cuestiona el hecho de que el director de hidrocarburos esté haciendo lo que le corresponde, es decir, investigar dos cosas: la manipulación de la tarifa. Ya van a ver en los documentos, podemos hablar hoy incluso de cómo en la negociación de estos dos campos petroleros, que son los más grandes del Ecuador, se disparó una tarifa, se infló una tarifa sobre los $10 por barril en cada uno de los campos, es decir, una cosa de locos, descomunal. Por eso es que hablan de la tarifa. Incluso, dice Glass, podemos bajar la tarifa. Es decir, estaban confirmando de que les beneficiaron a las compañías con tarifas sobrevaloradas superiores a $10 por cada barril de petróleo en contra del Estado ecuatoriano. Y también, ¿hay documentos de eso? Además del audio que presentara. Yo tengo 600 documentos, voy a entregar el día de mañana. Es decir, toda la documentación, incluso sé que algunos de esos documentos han desaparecido de la empresa estatal, pero están en mis manos. Yo publiqué un reportaje, 2 reportajes, 2016, 2017. Claro, no me paraban mucha bola, pero ahora esto cobra una fuerza muy especial y ninguna autoridad de control puede hacerse de la vista gorda. Sí, Fiscalía tiene que actuar y la Contraloría General del Estado igualmente. Esto en cuanto a lo más reciente. De ahí tenemos un troje de acciones en la Comisión de Fiscalización. Antes de pasar a los tantos temas que tiene entre manos Fernando Villavicencio, en este caso, ¿cuánta responsabilidad tiene Jorge Glass, que aparece supuestamente como un perseguido político, cuando cada vez que se escarba salen estas cosas? Bueno, Jorge Glass es el compañero de andanzas de Rafael Correa. Digamos, se entiende que Correa sabía todo esto, ¿no? Pero por supuesto, fue el hombre de confianza. Correa le delegó, tanto como ministro coordinador de sectores estratégicos, a Jorge Glass, el manejo de todas las áreas estratégicas, es decir, de las áreas claves de la economía ecuatoriana: petróleo, electricidad, telecomunicaciones, minería. Y luego, como vicepresidente de la República, también el presidente Rafael Correa le delegó continuar con el manejo de estas áreas. Es decir, todo lo que haya pasado o no haya pasado en los sectores estratégicos de la economía ecuatoriana tiene relación y responsabilidad con Jorge Glass Espinel. Ahora, lo que se revela en el video es sumamente grave. Y voy a dividir en dos. El primer video, que aborda un hecho gravísimo, donde la principal autoridad del Estado ecuatoriano en materia hidrocarburífera y la autoridad de control del sector, me refiero a Glass y Cortázar, están revelando que ellos modificaron las disposiciones, las resoluciones y una política de comercialización de derivados de petróleo en zonas fronterizas. Miguel, el Estado ecuatoriano, por temas de seguridad nacional, resolvió y decidió hace mucho tiempo que la comercialización de gasolinas y otros derivados en zonas de frontera lo debe hacer exclusivamente Petroecuador con su red de gasolineras, para evitar la fuga del combustible al otro lado de la frontera, en particular en la frontera norte. Por eso es que es improcedente la política y la propuesta del presidente Lasso de privatizar. No se trata de hablar privatizar en todo lado. Hay áreas que no pueden ser privatizadas. Una de esas áreas es el despacho de combustibles en las zonas de frontera. Por eso es que se manejó un sistema de cupos, incluso en los vehículos. Nadie podía tanquear mucho y tampoco podía comprar gasolina en bidones, porque la gasolina es un precursor químico que
al otro lado de la frontera e incluso ahora de nuestro lado de la frontera es utilizado para el procesamiento de cocaína. Y lo que confiesan de forma cínica en ese video es que tienen que modificar esa política para permitir que a los sectores de la provincia de Sucumbíos que requieren del combustible voten por ellos en las elecciones. Es decir, estaban incidiendo en una política soberana para ganar una prefectura o una alcaldía. O sea, esto no tiene límites. A cambio de dar más cupos. A cambio de dar más cupos. Pero ¿para qué se quieren más cupos en la frontera si no se necesita? Si todo está arreglado, está normado. El exceso de cupos se sobreentiende que es para que pase al otro lado. Y lo de los explosivos es igual o peor de letal. Porque las compañías que tienen contratos legales no necesitan utilizar y pedir autorización para comprar explosivos, porque el propio contrato de minería, que es un contrato legal, les permite. Es decir, esa decisión que se escucha en el video, de que se requiere facilitar la libre venta de explosivos en la Amazonía ecuatoriana, es realmente un atentado. ¿Para qué querían estos ciudadanos o empresas o grupos contar con explosivos? Cualquier persona sensata dice para dos cosas: para facilitar a los grupos irregulares del otro lado de la frontera y para facilitar a los grupos delictivos que operan en la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, y que ahora se puede entender lo que aconteció en Yutsupino, en la provincia del Napo, cuando efectivamente se pudo advertir la existencia de químicos y explosivos para las actividades ilícitas de minería en la región amazónica, lo cual de por sí es un atentado a la naturaleza. Este es un capítulo muy grave que tiene que ser investigado, tanto por Petroecuador, ¿sí?, porque aquí se puede advertir claramente que hay una modificación de la normativa para facilitar acciones ilegales, y por la Fiscalía General del Estado, porque queda en evidencia de que aquí hay comportamientos delictivos. ¿Sí? La Fiscalía ya debió haber abierto de oficio una investigación, una indagación previa, pero como no lo ha hecho, voy el día de mañana, para que no haya ninguna excusa, a presentar todos los respaldos. Esto en un tema. En el otro tema, en la segunda parte del video publicado por Código Vidrio, se revela en esta conversación una crítica de Jorge Glassi muy dura a José Luis Cortázar. ¿Por qué? Porque Cortázar estaba haciendo lo que yo denuncié. Yo denuncié que la firma de esos contratos de servicios específicos con financiamiento con las compañías Schlumberger y Tecpetrol para los campos Shushufindi y Libertador eran dos contratos altamente lesivos para el Estado ecuatoriano. Imagínate, Miguel, que se firman los contratos con una tarifa, en el caso de Shushufindi, de $31 por cada barril de petróleo, cuando la tarifa y el costo de producción de ese campo operado históricamente por Petroecuador no pasaba los $7, $8. Y esa información consta en los documentos que tengo. Y en el caso del campo Libertador, con una tarifa de $39 aproximadamente, cuando el costo no pasaba de 12,58. Es decir, el Estado ecuatoriano, por eso que Jorge Glassi le dice, 10 años después es posible que Rafael Correa vaya a la cárcel por estos contratos. Claro, porque estos contratos fueron autorizados por Rafael Correa. ¿Y qué es lo que pasa 8 años después, 6 años después, gracias a mi denuncia? En el gobierno del presidente Moreno, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, renegocia los dos contratos producto de la presión. Y adivinen lo que hace. Baja las tarifas. En el caso de Shushufindi, a 19.5. De 31 a 19. De 31 a 19. $12 estaban marginando. $11 aproximadamente. Y en el caso del campo Libertador, a 25.5, casi $14 por barril. Es decir, la sola renegociación de los contratos confirma el delito, que desde el año 2012 hasta el año 2018 amasaron millonarias fortunas. Yo le pregunto
al contralor, a alguna autoridad? ¿Alguien denunció esto a la fiscalía? Pero no estamos hablando de 10 millones de dólares, pues. Miguel. Era la Contraloría de Poli de entonces, Estamos hablando de centenares de millones de dólares que perdió el país, que perdió el Estado ecuatoriano. Y eso gracias a la complicidad del director nacional de hidrocarburos de esa época, llámese Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar. ¿Qué es lo que dice José Luis Cortázar? Como las compañías Schlumberger y Tecpetrol, que dirigían los dos consorcios, no querían entregar la información, yo tuve que presentar demandas de habeas data. O sea, ¿qué nivel de país? Que las compañías se resisten a entregar información, y por eso él dice, tuve que demandar a las compañías para que me entreguen información. Obviamente él sabía, José Luis Cortázar sabía que esos contratos eran altamente perjudiciales para el Estado ecuatoriano. Estamos hablando ahora de que el Estado perdía entre $12 y $14 en cada uno de los contratos y por cada barril. Multipliquen por 20,000, 30,000 barriles diarios, por favor, en su casa, y van a ver por qué estamos pobres y a dónde se fue esa plata. Esto es poco, Miguel. El señor José Luis Cortázar no era simplemente el director de hidrocarburos o director de la Agencia de Regulación y Control, no. El año 2014, él es una de las principales autoridades de Petroamazonas. Y con Jorge Glass negocian la entrega del campo Auca a la misma compañía Schlumberger. Pero los dos técnicos de Petroecuador y del Ministerio, que el año 2012, o sea, 2 años antes, formaron parte del equipo del Estado, me refiero a Patricio Machado y Andrés Donoso, ahora estaban trabajando para Schlumberger. Y ellos vienen a negociar en representación de Schlumberger. O sea, los negociadores del Estado ecuatoriano, sí, apenas firmaron los contratos de Shushufindi y Libertador, se pasaron a trabajar a las compañías. El uno fue de gerente en Londres, Patricio Machado, y el otro como parte del staff jurídico de la compañía Schlumberger aquí en Ecuador. Y entregan el campo Auca con un informe firmado por José Luis Cortázar. O sea, no es que José Luis Cortázar era el pobrecito director de hidrocarburos que hacía. No. Él firma el informe para adjudicar el campo Auca a la compañía Schlumberger por un adelanto de $1,000 millones con el interés del 6%. ¿De dónde sacó una compañía petrolera $1,000 millones? Es decir, en el gobierno de Correa se contrató deuda maquillada como inversión para pagar los bonos Global, porque 650 millones de esos $1,000 millones que recibió el gobierno de Correa de la compañía Schlumberger fueron destinados a pagar los bonos Global. Escuchen, y el resto a gasto corriente. 1 centavo de estos $1,000 millones fue destinado a inversión en el campo Auca. Miguel, hay que pegarse un tiro en ayunas. Y para amortizar estos $1,000 millones con interés del 6% que suben a $1,536 millones, establecieron una tarifa de $26 por cada barril. Es decir, el Estado ecuatoriano le paga a la compañía Schlumberger $26 por cada barril del campo Auca. ¿Para qué? Para pagar la deuda de los $1,000 millones y amortizar unas pequeñas inversiones que ha hecho en el campo. Para eso autoriza Correa que se abra una cuenta bancaria, nada más y nada menos que en el banco chino, Bank of China, Panamá, en un paraíso fiscal. ¿Cuenta oficial del Estado ecuatoriano? Una cuenta oficial del Estado ecuatoriano, en el Bank of China, Panamá, para pagar a la compañía Schlumberger. Ecuatorianos, ¿saben ustedes cuánto le cuesta al país sacar un barril de petróleo del campo Auca ahora? Más de $35. Más de $35. Cuando producir un barril de petróleo a Petroecuador en el campo Auca no le costaba más de $8 o $9. Es decir, estimado Miguel, amigas y amigos, los correístas privatizaron un campo petrolífero, el mejor campo petrolero del Ecuador,
Auca, que produce 70,000 barriles diarios de crudo liviano. Privatizaron a cambio de $1,000 millones de deuda para pagar deuda. Porque así es. A cambio también de una tarifa que se dispara sobre los $35 por cada barril de petróleo. Y abren una cuenta en un paraíso fiscal en Panamá. Y estos son los que en la asamblea, en la calle y en cualquier micrófono, y aquí incluso, sí, gritan, vociferan en contra de la privatización y en contra de los paraísos fiscales. A gritar, eso sí. Y en contra de los paraísos fiscales. Pero es que mire, ¿qué estoy revelando? Que estos señores privatizaron casi todos los campos petrolíferos. Chuchufindi, Libertador, Auca, 17 campos más. Privatizaron los campos petroleros, abren cuentas en paraísos fiscales y salen públicamente a decir que están en contra de la privatización y en contra de los paraísos fiscales. Eso se llama hipocresía redonda. Lo grave es que esto todavía está en impunidad. Asambleísta Villavicencio, denuncias va a presentar mañana a la 1 y el resto de temas. Pero impunidad total, pues. Si en este país el Estado estuvo controlado durante 14 años, 10 del correísmo ortodoxo y 4 de sus amigos maquillados morenistas. Dígame usted, ¿alguna autoridad que durante estos 14 años haya levantado la voz, haya ejercido el control, con excepción de la fiscal Diana Salazar, que hizo algunos casos importantes y de forma valiente? No existe. Teníamos un contralor nombrado por ellos, que venía del ADN de ellos, un fiscal que salió del útero de ellos, jueces que fueron educados en su escuela delictiva y que hasta ahora sobreviven, un consejo de participación con representantes del sacerdocio que están presos. O sea, hay que hablar desde la historia de este país y hay que tener un hígado de repuesto porque realmente uno no soporta. Hemos vivido casi una total impunidad y en este año de gobierno del presidente Lasso tampoco se ha hecho mucho, ¿sí? Tampoco se ha cumplido con la oferta de recuperar lo robado. Y yo hago algo, intento hacer algo y cometo errores, pero créame, hago lo posible, Miguel y amigos, en esta comisión que es muy chiquita, en la comisión de fiscalización, pero intento ganarme dignamente mi sueldo. ¿Qué casos pendientes, aparte de este de Jorge Glass que va a presentar, tiene la comisión de fiscalización hoy? Hemos tratado y hemos aprobado cerca de 11 casos. Es un reto que lo cumplimos impresionante. Casos de investigación, como el caso de Alex Saab, Petrochina, Gumbor, Flopec, Yachay. Nos ha traído complicaciones. Ana Belén Cordero amenazada con un juicio, con una querella. Y estamos por aprobar en estos próximos días, de poner a consideración del Pleno, ojalá tengamos los votos del Pleno de la Comisión, un caso donde también aparece el nombre, y muy sonado, de Jorge Glass Espinel. Me refiero a Coca Codo Sinclair. Es una investigación larga que desde el periodismo lo hemos hecho y lo hemos continuado en la Comisión de Fiscalización. Y también el caso INA Papers, o de esta empresa INA Investment Corporation, vinculada al expresidente Lenín Moreno, que es un caso de sobornos. Y hemos decidido fusionar estos dos casos en uno porque no hay cómo trabajarlo de forma separada. ¿Por qué? Porque los sobornos que recibieron los amigos de Lenín Moreno salieron de Coca Codo Sinclair. Me refiero a la empresa china Sinohydro, constructora de Coca Codo Sinclair. Por eso es que hemos logrado un acrónimo de este caso que se llama, entre Coca Codo Sinclair e INA Papers, se llamará cocaína. Esto lo estaremos poniendo a consideración en los próximos días en el Pleno de la Comisión de Fiscalización. Hemos abierto 2 expedientes de urgencia de tantos que tenemos agendados desde el año anterior, que es el caso de Carlos Polit. Ahora que se desarrolla el juicio en los Estados Unidos, estamos en la fase de
de compilación de información. Hemos solicitado información sobre varios contratos de sectores estratégicos en el sector eléctrico en particular, que fueron suscritos con la intervención de Carlos Pollitt, y algunas glosas que fueron desvanecidas gracias a su intervención. Y también estamos avanzando la investigación de los créditos, de esta feria de créditos otorgada durante el gobierno de Correa desde el año 2014, desde la Corporación Financiera Nacional a empresas de papel, empresas corruptas y amigos del poder. Estos dos temas también están en agenda. Esperamos que en no más de 30 días poder poner a consideración del Pleno de la Comisión. Es decir, mucho trabajo tenemos. Asambleísta Villavicencio, esto es lo que usted ha venido denunciando, que hubo 27,000 exámenes especiales y 4,720 que fueron desactivadas las glosas. En el proceso de juicio político al ex contralor subrogante Pablo Celi, la Contraloría, la Contralora subrogante, y vale decir el nombre, pues que entregó información, Valentina Zárate, entregó información sumamente valiosa en respecto a el rol de la Contraloría. Ahí se pudo determinar, por ejemplo, que entre el 2007 y el 2017 la Contraloría había realizado alrededor de 27,000 exámenes especiales y ya tenían 4,720 glosas que habían sido desvanecidas. Esa es una cifra altísima. Y también una revelación que fue clave de que aproximadamente en las glosas desvanecidas que se quemaron en el incendio de octubre del año 2019, en el 5º piso, era un monto aproximado de $1,000 millones. Ahí podemos encontrar entonces las glosas de la Central San Francisco, que suman como $80 millones, que fueron desvanecidas por Carlos Pollitt, y a cambio de este favorcito que hizo el entonces Contralor, pues recibió cerca de $10 millones de la compañía Odebrecht. También hemos podido advertir informes de Contraloría sobre otras centrales hidroeléctricas como Manduriacu, Toachipilatón, el proyecto Daubin, Oliducto Pascuales Cuenca, Refinería del Pacífico, y una serie de glosas de estos negocios turbios que fueron desvanecidas durante la administración de Carlos Pollitt. Por eso cuando se habla de que Pollitt pudo haber sacado de un bolsillo y haber entregado 14 millones en bienes, porque es igual dinero, son recursos económicos, $14 millones sin zaparse el nudo de la corbata, eso realmente es para comprarse una peinilla, ¿no? Estamos hablando de que la fortuna del señor Pollitt y su hijo John Pollitt, que fue el instrumento para lavar el dinero. Y su hija y el resto, porque claro, hoy se evidencia todo. Principalmente lo que han tenido, su hijo John Pollitt, que fue el que utilizó. Y que fue liberado aquí por la justicia, por esta justicia. Por esta justicia. No hay ningún proceso actual, él fue sobreseído acá. La fortuna de la familia Pollitt, pues, es enorme, incalculable, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares en glosas que fueron desvanecidas durante la administración de Pollitt y Celi. El mismo mecanismo por el que se está sentenciando a Pablo Celi fue utilizado o creado como escuela matriz por Carlos Pollitt. Pollitt desvaneció las glosas de Odebrecht a cambio de un soborno. Celi desvaneció las glosas de No Limit y CAMC a cambio de un soborno. Es decir, es la misma escuela, la escuela de Pollitt, la escuela de Celi. Una Contraloría que durante este periodo, no quiero decir que todos los funcionarios sean así, una Contraloría que como institución fue convertida en una industria del soborno para desvanecer glosas. También estamos hablando de 584 órdenes de trabajo que fueron dados de baja. Esto es gravísimo, porque ya estaban órdenes de trabajo avanzadas, con exámenes especiales avanzados. En ese periodo. Durante el periodo de Carlos Pollitt. 584 fueron dados de baja, y yo entiendo que nadie da de baja una orden de trabajo porque se le ocurre. Sí, aquí siempre intervendrá el aceite, como se suele decir en este país. Este es un trabajo que aspiramos nosotros
tener más información para presentar un informe, no solo al país, sino también a la justicia de Estados Unidos, porque a la justicia americana lo único que le interesa es la figura del delito de lavado de activos, porque, bueno, el dinero que lavaron allá, el resto como país no les interesa. Por eso es responsabilidad de la justicia ecuatoriana avanzar en otros procesos penales como el peculado, asociación ilícita y otros, ¿no? Ya, a propósito del caso Poli, ¿será que canta en Estados Unidos? Bueno, tiene que cantar si quiere salvarse, pues si no, 100 años de Contralor 100 sobre 100 a 100 años de cárcel. Él tiene la única posibilidad de reducir su pena, su condena, y también proteger a su hijo y a su familia, revelando o ampliando esta trama delictiva con otros nombres. Y sin duda los nombres que le acompañaron a Carlos Poli, otra vez vuelve, es el nombre de Jorge Glass. Por ejemplo, en la trama de Odebrecht, y eso consta en los audios, en los videos, en las delaciones de Luis Antonio Mameri, que es uno de los, tal vez el segundo hombre en importancia en la estructura de Odebrecht, y José Conceição Santos Filo. En las delaciones de ellos y en los documentos aportados tanto al caso Lavallato como a la justicia de Ecuador, consta, por ejemplo, que Odebrecht pagó $16.1 millones a Jorge Glass a través de su tío, Ricardo Rivera. Esto consta en... Aquí no ha pagado nada de los 40 millones que se estableció en la sentencia. Claro, no, para nada, nada. 16.1 millones de dólares. Y la ruta del dinero es muy importante porque en este país piensan que somos pendejos. Pero cuando uno lee bien, sabe dónde está al menos una parte de la plata. Y esto sí es facilito, a ver si hacen ustedes la operación, le dejo de tarea a Miguel. 16.1 millones de dólares confiesa Luis Antonio Mameri, José Conceição Santos Filo, y consta en las transferencias que yo tengo, al menos en el DROSIS, ¿sí?, de Odebrecht a la compañía creada en las Islas Marshall, que se llama Glory International. Este dinero, de acuerdo con el video que consta en el expediente, donde están reunidos José Conceição Santos Filo y Ricardo Rivera le da el número de cuenta del Banco tío América, de Glass. Tío de Glass, fallecido, y le dice que deposite unas platas en la cuenta de Tomislav Topic, de Telconet. Eso dice el video. Ese video es del caso Lavallato, ¿sí? Y esto coincide exactamente con las transferencias de dinero de Odebrecht a la empresa Glory International, domiciliada en las Islas Marshall, a una cuenta del Shanghai Bank. Este dinero, estos 16.1 millones de dólares, que según Odebrecht eran para Jorge Glass, este dinero es transferido a una cuenta del Merrill Lynch en los Estados Unidos de Jan Topic, hijo de Tomislav Topic, de Telconet. Y a los Topic no les han topado. Y este dinero, sin duda, porque hay un acuerdo, hay un contrato que yo tengo entre Telconet y la empresa Glory International para la capitalización del cable submarino, del cable de Internet que une el estado de la Florida con el Ecuador. Es decir, ¿dónde está el dinero de Jorge Glass? Está allí. Bueno, pues que está clarito. No hay que ser muy vivo. ¿Y por qué no se puede actuar contra eso y recuperar esos dineros? Bueno, pues el señor Topic, algo así para poner una especie de caricatura, ¿no? Como mañana va a jugar el Barcelona con el Emelec. Entonces yo me entro y me robo el plasma de Miguel Rivadeneira, me voy a ver el partido, veo el partido, me pego las bielas, sí, celebro la victoria de cualquiera de los dos y al día siguiente regreso a devolverle el plasma y aquí no ha pasado nada. Entonces resulta que el señor Tomislav Topic aparece un día en la fiscalía devolviendo 13.5 millones de dólares. Dice, esta plata ha llegado a mi cuenta, vea, aquí vengo a devolver y aquí no ha pasado nada. O sea, Miguel, si entran a robar el plasma de tu casa, aunque sea para ver el noble partido entre el Barcelona y el Emelec, el clásico del astillero, y al día siguiente te devuelven el plasma, ¿vos les aplaudes? No. ¿Verdad? Algo así, algo así. Entre los tantos temas de los que seguiremos hablando con Fernando Villavicencio, Manduriaco y otros, no ha pasado nada. Hay informes de Contraloría, hay en los expedientes penales,
hay evidencia del pago de sobornos. Por ejemplo, en el caso de Manduriacu está todo un expediente abierto en contra de la compañía fiscalizadora Caminosca, donde aparece el nombre de Vidrio, apareció el nombre del exministro de Electricidad Albornoz, y no pasó nada. No hay un solo proceso penal que yo sepa, o que el país sepa, no, tampoco. En el pago del $1.000.000 en Toachi Pilatón a Alexei Mosquera, el señor no sé si devolvió un centavo, no devolvió nada, de lo que yo sé, no devolvió nada. ¿Sí? Estuvo preso, ¿cuánto? ¿1 año? ¿2 años? Salió feliz, no ha pasado nada. ¿Qué pasó con Toachi Pilatón? Miguel, en Toachi Pilatón, el pueblo ecuatoriano ha invertido $1.050 millones en 12 años, en 13 años. Y la central no funciona, no está acabada. Una parte, la gran mayoría, está abandonada. $1.050 millones. Este contrato empezó a negociarlo Rafael Correa cuando era ministro de Economía del gobierno de Alfredo Palacios, con Odebrecht. Y luego les entregaron a los chinos y a los rusos. Y no hay energía, ni 1 kilovatio, ni 1 megavatio para mover un celular. Y aquí no ha pasado nada. Y en la refinería del Pacífico, $1.523 millones, 600 entregados a Odebrecht. ¿Hay algún preso por la refinería del Pacífico? ¿Hay algún proceso abierto? No. Y en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, tampoco. $2.300 millones. Y Alex Bravo ya va a salir. Y Calvo Piña ya está libre, ya se fue, creo, del país. O sea, por Dios. Y después dicen por qué Villavicencio se enoja. No, pues disculparán, pero... Quien debiera estar enojado es el país, porque son sagrados recursos del pueblo ecuatoriano que se han saqueado durante ese tiempo. Claro, y ahora aparecen como perseguidos políticos. Angelitos. Sí, la madre Teresa de Calcuta es una ameba al lado de ellos. En la asamblea no hay cómo decirles nada. Levantan en cólera. Quieren envenenar el café. Y dicen que van a ganar las elecciones. Pobre país. Si aquí no se toma conciencia. Bien, muchas gracias al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Ya me manda, ya me voy nomás. Muchas gracias. Seguiremos hablando. No, seguro que porque sí. Una voz de esas no puede acallarse. Y el país necesita, por lo menos para hacer escarnio de esta corrupción galopante que ha carcomido las estructuras del Estado ecuatoriano. Muchas gracias a Fernando Villavicencio. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, pausa publicitaria y ya volvemos para evaluar el primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso con 3 invitados especiales. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Este bicentenario lo celebramos gracias a los 17 millones de héroes que nos demuestran que los ecuatorianos podemos lograr grandes hazañas, que se graban en nuestra historia y que hoy siguen siendo el impulso para todo el país. Banco Pichincha, en confianza. Hey, ¿te acuerdas de